Hola, muy buenas a todos. El día de hoy vengo a hablar sobre las influencias que tuvo Jacques Lacan en su obra. En primera instancia, y el más importante fue Sigmund Freud. Lacan dice que tenemos que retomar a Freud y lo habla sobre cuatro conceptos muy importantes que son: uno, el inconsciente. Dice que el inconsciente está estructurado en forma de lenguaje. Dos, habla sobre el deseo, ya que el deseo es el motor del ser humano y de que el deseo siempre está insatisfecho. Tres, habla sobre la sexualidad, pero no de una manera biológica, sino desde significantes, fantasmas y órdenes simbólicos que la rodean. También sobre la palabra, que dice que la palabra es eh, la parte principal de la cura. También otras influencias que podemos ver son Saussure, con el significado y el significante, ya que el significado para Lacan es el concepto y el significante es todo este simbolismo e imágenes que se nos presentan al escuchar dicha palabra o cierta palabra. También con Jacobson lo influye sobre manejar los conceptos de metáfora y metonimia, que para Lacan la metáfora es estructurante de los síntomas y la metonimia es estructurante del deseo. También sobre Levi Strauss, que la sociedad, la cultura funciona la cultura funciona sobre estructuras simbólicas inconscientes. El tabú del incesto, que organiza la exogamia y funda la cultura. También sobre que el hombre lo precede un orden simbólico de las cosas, y sobre el nombre del padre, que es una ley que organiza el deseo y la prohibición. También con otra influencia sería Hegel, con eh, el deseo es el deseo del otro. Entonces pues uno no desea cosas, sino que desea reconocimiento. Entonces ese deseo de la mirada del otro, el reconocimiento, de que lo validen a uno como persona en este mundo. Y con el humanismo, Lacan también organiza cierto tipo de ideas como el cuerpo imaginario, el cuerpo simbólico y el cuerpo real. Ahora que Santi nos presentó las principales influencias que nutren el pensamiento de Lacan, que son Freud, la lingüística, la antropología y la filosofía, podemos comprender cómo todas ellas convergen en una concepción de la formación del sujeto. Podemos comenzar por algo más básico, que sería el estadio del espejo. En ese momento temprano del desarrollo, el niño se reconoce en una imagen unificada, aun cuando internamente su vivencia corporal sigue siendo fragmentada. Esto permite a Lacan afirmar algo fundamental: el yo no surge desde el interior, sino a partir de una imagen externa. A partir de esta experiencia se configura la formación del yo, un yo imaginario, construido que busca sostener una apariencia de coherencia y estabilidad. De allí nuestra tendencia constante a perseguir una imagen definida de nosotros mismos. Luego encontramos los procesos de identificación y alienación. El sujeto se construye tomando significantes del otro, sus palabras, expectativas, miradas, pero al mismo tiempo queda subordinados a ellos. Nuestra identidad se articula en función de lo que el otro dice que somos. Para organizar estos fenómenos, Lacan plantea sus tres registros: el imaginario, donde predominan las imágenes, las comparaciones y las rivalidades; el simbólico, que corresponde al lenguaje, las normas y la ley que estructura la vida psíquica; el real, aquello que no puede nombrarse ni representarse y que se manifiesta como un límite. Con este marco aparece un elemento central: el sujeto barrado. El lenguaje nos determina, pero también nos divide. Siempre hay algo que queda fuera de lo que podemos decir. Por eso Lacan habla de un sujeto dividido, atravesado por una tensión entre lo consciente y lo inconsciente. A ello se suma la falta estructural, entendida como, entendida no como un vacío negativo, sino como la condición que impulsa el deseo y mantiene al sujeto en movimiento. Para resumir, Lacan muestra que el sujeto se constituye desde el inicio a través del lenguaje, las imágenes y la relación con el otro. Y justamente porque el lenguaje es el eje de esta estructuración, el siguiente punto es más decisivo. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Con esto les cedo el paso al siguiente expositor, quien va a profundizar en la teoría lacaniana del lenguaje, el deseo y el objeto A. Mi nombre es Daniel y vamos a hablar del inconsciente estructurado como un lenguaje, el significante y el lenguaje. Para Lacan, el significante es un elemento del lenguaje que adquiere sentido no por lo que significa directamente, sino por su relación con los otros significantes. No representa objetos, sino posiciones y diferencias dentro de una cadena simbólica. El sujeto no es dueño de los significantes, es hablado por ellos. Así que el lenguaje funciona como una estructura. Para Lacan, el lenguaje antecede al sujeto. Ya existe una red simbólica antes de que el sujeto nazca: nombres, genealogías, mandatos, lugares sociales. El lenguaje organiza cómo percibimos la realidad, cómo pensamos y cómo deseamos. Es por esto que el lenguaje determina al sujeto.
El sujeto entra a la cultura a través de la adquisición del lenguaje, y el lenguaje impone reglas, límites y significados que constituyen la identidad. El sujeto se forma dentro del orden simbólico que establece qué es posible decir, qué es permitido, qué es prohibido, qué lugar ocupa el individuo en la estructura social y familiar. Básicamente, el sujeto no se expresa libremente en el lenguaje, es constituido por él. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es uno de los postulados más conocidos de Lacan. El inconsciente funciona con las mismas leyes del lenguaje. La metáfora, sustitución de un significante por otro; metonimia, desplazamiento del deseo de un objeto a otro. Los síntomas, los sueños, los chistes y los lapsus se entienden como formaciones del inconsciente que obedecen estas reglas simbólicas. El inconsciente no es un lugar oculto, sino una forma de estructura y funcionamiento. Ahora hablemos del deseo. Para Lacan, el deseo es el motor de la vida psíquica. El deseo nunca apunta a un objeto concreto, sino a algo perdido estructuralmente. Esto nos lleva al deseo del otro. El deseo del sujeto se constituye en relación con el otro. El lenguaje, la cultura, la autoridad simbólica. El sujeto desea aquello que supone que el otro desea de él. El deseo está siempre mediado por lo simbólico. No deseamos espontáneamente, sino según la mirada y el deseo del otro. Hablemos de la metonimia del deseo. Se desliza continuamente de un objeto a otro. Nunca encuentra satisfacción plena porque ningún objeto lo colma totalmente. Este desplazamiento constante del deseo se llama metonimia. Un significante lleva a otro, un objeto remite a otro y así sucesivamente. Lacan habla de la falta como motor del deseo. El ser humano está marcado por una falta estructural originaria. Ya para finalizar, Lacan propone que el sujeto está atravesado por el lenguaje, y este mismo lenguaje es el que estructura el inconsciente. A partir de allí, el deseo surge como efecto de la falta y se organiza según las reglas del lenguaje, especialmente la metonimia y la metáfora. El día de hoy voy a hablarles acerca de los conceptos, digamos, bases para entender la teoría psicosexual de Freud. Entonces, vamos a empezar con la ley, la castración y la organización del sujeto. Hay ciertos conceptos muy fundamentales dentro de esa teoría. Uno de ellos es la castración simbólica. Para Freud, la castración es una operación psíquica donde el niño eh, mm, renuncia a su primer deseo o a su primer objeto sexual, que en este caso sería la madre, más puntualmente a el seno de la madre, ¿sí? Entonces, el seno constituye el primer objeto sexual, pero pues en este caso el niño renuncia a él. Dentro de lo que sería el marco de la ley del padre, Freud decía que el padre, no propiamente el padre real, sino la figura simbólica que para el individuo constituye la introducción del no, que separa al niño de la madre y lo inscribe directamente en la cuestión del lenguaje y la cultura, dos determinantes, según Freud, para, digamos, la constitución del individuo. Eh, Aquí encontramos una función simbólica y un límite. Digamos que la ley del padre da cierto paso a que el individuo se desarrolle y se inscriba en el orden simbólico del lenguaje. Entonces, esto impone un límite estructural que no lo reprime, sino que por el contrario constituye al individuo. Y pues digamos que eso le da la condición de entrada a la sociedad. Para Freud, aceptar la castración simbólica es el mayor requisito, digamos, para poder ser perteneciente a una cultura, ¿sí? Entonces, el sujeto renuncia al goce absoluto y se somete a sí mismo a las leyes que son regidas por el lenguaje, haciendo que para el individuo sea posible los lazos sociales. Y dentro de esto, él implica tres implicaciones clínicas, que sería la neurosis, la psicosis y la perversión. Digamos que empezando por lo más básico sería la perversión, y la perversión es, digamos, cuando el sujeto conoce la ley pero la reniega. Entonces el sujeto es consciente de que hay una castración, de que hay una castración, existe, pero actúa como si esta no existiera. Entonces transgrede sistemáticamente el límite de lo simbólico. La psicosis la podríamos entender como las alucinaciones o los delirios de la persona, del individuo, y pues digamos que ya la neurosis actúa como la castración, pero aceptada con cierto conflicto. Entonces digamos que no es que el individuo la termine de aceptar en su totalidad, sino que vive bajo esa ley simbólica, pero con unos síntomas muy representativos. Digamos que eso lo podemos evidenciar en varios de los tomos que menciona Freud. Y pues básicamente esos serían como los conceptos más básicos, los más fundamentales para entender todo este rollo de su teoría psicosexual del desarrollo del individuo. Gracias por ver. A presentarle los aportes y el legado de Jacques Lacan en el psicoanálisis, un autor que provocó una verdadera revolución en la teoría de la práctica clínica. Lacan buscó volver a Freud, recuperando lo que es la importancia del inconsciente en el lenguaje y el deseo dentro del psicoanálisis. Criticó la psicología del yo, ya que ésta se enfocaba en adaptar al paciente a la realidad, y pues él afirmó que el yo es algo construido y no la verdadera esencia del sujeto. En la práctica clínica hizo cambios importantes, como lo que son las sesiones del tiempo variable, que terminan cuando se toca un punto que es clave para el paciente. También destacó el rol del analista, cuyo deseo no era como dirigir al paciente, sino como acompañarlo para que se encuentre con su propio deseo inconsciente. Él además desarrolló conceptos avanzados, como los 4 discursos y el nudo Borromeo, que para explicar cómo se organiza el sujeto y su relación con el mundo. Su influencia hasta hoy en día sigue vigente. Lacan transformó profundamente el psicoanálisis y lo conectó con la filosofía.
La teoría social y la cultura contemporánea. Un resumen muy corto de esto es que Lacan renovó el psicoanálisis desde sus bases y lo que es su legado continúa siendo clave hoy en día para comprender el sujeto actual.